¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos, amigas de la cápsula espacial? Cosmonautas y astronautas, como siempre decimos. Todos bienvenidos. Hoy día estamos en el último episodio de este largo viaje, la última órbita que vamos a dar por este año. El próximo año no lo sabemos qué va a suceder. Por lo tanto, es muy incierto el futuro. Pero hablando de futuro, saludamos muy cordialmente a un gran amigo que está muy lejos de acá, literalmente está al otro lado del mundo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Muy bien, Mauricio. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y Matías, ¿cómo están? Como Bien, siempre, gracias. con Matías, mi cosmonauta habitual, ¿no es cierto? Pablo está directamente desde Japón hoy día hablándonos y conversábamos previamente porque el tema de hoy día es Sociedades 5.0, de esto vamos a conversar. Del futuro, ¿no es cierto? Pero literalmente Pablo nos está hablando del futuro. Justamente conversábamos eso a unos minutos atrás, ¿no es cierto? Pablo ya está en el día viernes, para él ya, para nosotros es Así es. el futuro Así literal y el es. futuro retórico. ¿Qué tal? ¿Cómo Así está la es. cosa por allá? Bien, bien. Con harto frío. Como les contaba anteriormente, había ido a comprar algo al convenience store, que es ahí cerca de la casa. Y nada, está haciendo un frío afuera. Tenemos unos 3 grados. Estos días han estado muy helados. El norte de Japón ha estado con mucha nieve, así que eso, pero bien, con harta energía y con un buen café para compartir esta mañana con ustedes y noche en Chile. Así es. Pablo es ingeniero, es experto en educación, experto en tecnología. Bueno, nos va a contar ahí después todos los detalles, pero conversando con él, nos reencontramos después de como 3 años, Pablo, así por LinkedIn, así como, hola Pablo, ¿cómo estás? Y Pablo me dice, sí, hola, y después nos saludamos 2 años Sí, después, así como, sí, exacto. sí, Claro, es como, y el fue otro día hace me dice, ya, aproximadamente 3 años. sí, sí, Pablo me dice, ya mejor conversemos por WhatsApp, porque así 2 años más nos vamos a encontrar de nuevo. De una u otra manera, es así. Con Pablo coincidimos en la Universidad Arturo Prat, desde donde hacemos este programa. Y Paz, acércate nomás con la silla y todo, si te estamos esperando. Paz también es integrante habitual del podcast, ¿no es cierto? Y acá está, y del programa. Y como les estaba diciendo, con Pablo nos conocimos en la Universidad Arturo Prat y coincidimos en varias cosas. Fue muy simpático porque yo estaba dándole vuelta a unos temas relacionados con libros digitales, ¿no es cierto? Y esa onda. Y Pablo también estaba en lo mismo. Y alguien por ahí dijo, oye, ustedes dos júntense y conversen porque están hablando lo mismo, pero en distintos ámbitos. Así es, ¿no, Pablo? Así es, así es. Y bueno, si no me equivoco, fue en un proyecto cuando estaba en Iquique, hace un par de años atrás. Y claro, ahí estaba trabajando en un proyecto en la Facultad de Ingeniería. Y ahí se vieron todas estas conexiones y ahí pude llegar a conocerte a ti, Mauricio, en el plan que estaban de implementación de ebooks y había hecho yo unos proyectos así anteriormente en Australia, entonces dije, bueno, quizá a lo mejor con mi expertise les podría ayudar un poco, así que así ahondamos más y cómo nos conocimos un poco más. Así es. Entremos en materia del tema de hoy día, que es Sociedad 5.0, esta conceptualización tan especial, ¿no es cierto?, que nos trae Pablo desde Japón. Pablo, te dejamos el micrófono ahí para que nos cuentes qué es lo que es la Sociedad 5.0, para empezar con eso. Ahí con frío, con 3 grados, ¿no es cierto?, con nieve. Genial. Sí, sí. Y desde el futuro. Y desde Todavía el no tenemos futuro. nieve acá, no tenemos nieve, pero en el norte hay mucha nieve. Sí, mira, hace un par de meses atrás igual tuve otro webinar con otra área de Iquique. Y claro, la sociedad 5.0 es un término que lo generó Japón hace un par de años atrás, en el cual quieren hacer coincidir todos los avances, ya sea tecnológicos en Japón, con la tecnología, con los estilos de vida que está teniendo la sociedad japonesa, que las cosas están cambiando mucho acá radicalmente en el tema de la vejez. Se
en que Japón tiene unos índices de vejez muy, muy alta en comparación con el resto del mundo, la baja tasa de bebés que nacen acá en Japón también es muy baja, y todo ese sinnúmero de objetivos y, y de problemas que estaba acarreando la sociedad japonesa hace un par de 4 años atrás, 5 años atrás, y el gobierno de Japón implementó este concepto, la sociedad del futuro, la sociedad 5.0, que viene de un paso como un partido en las sociedades antiguas, la parte de agricultura, la sociedad industrial, la information technology, y ahora que vamos a una sociedad más avanzada. El concepto reúne, en pocas palabras, todos los avances, el big data, la data, el artificial intelligence, inteligencia artificial, con el propósito de entregar una mejor vida, better human life, una mejor vida al desarrollo de la sociedad japonesa, pero también lo quieren hacer, dar a conocer internacionalmente, porque este es un problema que no está viviendo solamente Japón, están viviendo innumerables países, inclusive los países en vía de desarrollo ya están en este proceso, y qué mejor que venir de Japón, que una nación que tiene bastantes índices de avance y de innovación tecnológica, y esto también contribuir un poco a lo que es, podemos decirlo así, el proyecto que la organización Sustainable Development, se me confunde un poco, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que es para el desarrollo sostenible. Y esto también apunta también a que la sociedad 5.0 se alinee con este concepto, con esta framework de las Naciones Unidas como una sociedad que abarca los 17 puntos estratégicos de esta Agenda 2030. Entonces, eso es una temática que está tomando, abarcando mucho ya. En Japón todavía no tampoco conocen el término sociedad 5.0, pero sin embargo está creciendo esta inquietud a nivel global. En Europa se están creando centros de sociedad 5.0. En Latinoamérica creo que nosotros con Sunagaru Edutech estamos desarrollando muchos estos workshops y entrenamientos también, etcétera. Pero hay una diferencia importante, porque Japón tiene una cultura que considera a las personas mayores como honorables, sabias, venerables, etcétera, etcétera, que es muy distinto de lo que sucede con la gente mayor acá en Chile, por ejemplo, y en Latinoamérica en general. Ese es un tema que no es menor. ¿Ya? Entonces, de pronto podríamos tener las mismas tecnologías, las mismas condiciones, pero si no hay una consideración a las personas mayores, imagínate, lo hemos conversado más de una vez acá, partiendo por el tema de las pensiones. Acá son pensiones miserables, la gente tiene que seguir trabajando hasta los 70, 80 años porque no puede dejar de trabajar, porque se muere, porque no le alcanza para vivir. Y, y de pronto uno dice, chuta, es todo esto que está en otro país funcionando, ¿no es cierto?, que eventualmente ya va a tomar tanta potencia. Eh, Eventualmente en Chile podría llegar a suceder, porque tarde o temprano vamos a tener la tecnología disponible, pero es un cambio cultural. Yo creo que por ahí es como, yo creo que tú como chileno viviendo allá en Japón te tienes que haber dado cuenta de eso, de ese cambio cultural. Correcto, correcto. Y no solamente acá, sino que anteriormente estaba acá, yo estaba viviendo en Australia y he tenido la oportunidad de vivir en Holanda, igual me he estado moviendo en distintos países. Y claro, la realidad, como tú bien dices, son distintas, por supuesto, pero el fin último, que esto que es arraigado hacia la sociedad, eso es en todos lados, ¿no? Las tecnologías, de cierto modo, que se implementen en cualquier otro país, si tienen un propósito como ayudar a la sociedad, eso tiene un concepto bastante arraigado en Japón. De hecho, del año 60, Japón, su doctrina, su filosofía de implementación de research and development ha sido siempre con el avance tecnológico muy conectado con la industria. Y esto ha llevado también, como bien saben, a lo mejor en comparación con otros países desarrollados, su GDP va mucho para lo que son el armamentismo, ¿no es cierto?, para la defensa. Japón, no, esa visión es muy distinta. El GDP va muy enfocado a lo que es Research and Development y a buscar soluciones tecnológicas para afrontar los desafíos que se vienen en el futuro y los que están viviendo ahora.
Sí, Entonces ese es un claramente. concepto también muy de... Matías. Ya. No, digo que ese concepto es súper, súper interesante que tiene que ver con la visión de sociedad, la visión de cómo hacer crecer un poco de forma transversal, porque a fin de cuentas el conocimiento científico con esto de la globalización ya lo tenemos al alcance de todas las personas prácticamente. Perdón, tengo ruido de fondo, cosa de estar vivo, ¿no? Y al lado de una avenida. Pero como está siempre, el acceso a la tecnología ya es tan sencillo, acceder a la última investigación científica, están las revistas de especialidad, pero es lo que dice Pablo, porque el foco que se le pone a esos avances tributa a cosas distintas, carreras armamentistas, carreras nucleares, ¿cierto? Que se valen de este tipo de tecnologías. Y yo creo que por aquí Japón lidera en lo que es apoyar a la sociedad desde cosas tan sencillas que uno ve. De repente yo me maravillo viendo cosas que imagino que ya son súper, súper básicas y que a cada poco se han ido incluyendo. Por ejemplo, las clásicas aspiradoras que son controladas, ¿cierto? Que recorren la casa, limpian. Allá imagino que lo tienen hace décadas. Acá está llegando Claro, hace muy poco. Son cosas que te facilitan transitar, estar en espacios limpios, te permiten higienizarte y parece que correcto. fueran cosas muy, muy del futuro, pero es un poco de ingenio aplicado a algo tecnológico y tiene esta función que es mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces está esta forma de acercar todos los avances que se generan de forma científica a la comunidad. Y eso es lo que no tenemos acá muy lejos, ¿cierto? Un sistema individualizado, altamente capitalista, y bueno, ya han dicho lo de la carrera armamentista. Entonces tiene mucho que ver con esta cosmovisión, Hay un tema posiblemente. también, correcto. Hay un tema también de lo que es la educación, ¿no? En Japón la educación escolar, preescolar, desde pequeño enseñan, por ejemplo, conceptos muy básicos de la limpieza. Acá los niños japoneses en su escuela limpian después de comer, almuerzan con el profesor en la misma sala. Esto genera una colaboración, ¿no? Una forma de que el profesor obviamente es el que nos enseña, no está, pero también él es parte del equipo. Entonces, eso se hace una conexión muy, muy interesante y eso hace también de que Japón es una sociedad muy grupal, ¿no? Es una sociedad que trabaja mucho en grupo. Y eso hace también de que en, en temas de catástrofes naturales, por ejemplo, Japón responde muy bien, porque sus sistemas están muy bien adaptados como para trabajar en grupo y no de forma individual. Entonces, cuando una persona con una mentalidad a lo mejor un poco de otros países que viene con una forma de trabajar un poco individual, llegar a Japón a veces un poco le cuesta, porque no tienen esa forma de trabajar en equipo y Japón es muy respetado el concepto de que cuando trabajamos todo en armonía es bueno para todos. Y otro de los aspectos importantes que es el término, la frase monotsukuri, que es japonesa en el fondo, que es la calidad, la calidad de la industria japonesa, la calidad científica, que es muy reconocida a nivel mundial. Entonces, la dedicación, tratar de ser casi el perfeccionismo, hace que, que esa terminología cobre mucho más importancia en estos tiempos de ahora. Qué interesante, Pablo. Nos vas a tener que dejar escrita la frase por ahí para empezar a Sí, sin acuñarla, duda, sin ¿cierto? duda. Porque, como lo dices, muy sencillo, pero no lo retuve y no sé cómo podría escribirlo. Porque por allá, además, este sistema de comunicación es distinto, sistema de comunicación verbal, sistema visual, porque creo que tienen unos kanji, algo, entonces tiene que ser Correcto, muy correcto. interesante. Por ahí nos Sí. deja como, ¿cierto? Por supuesto, El ahí lo vamos a concepto. compartir, pero como el concepto, volviendo, el tema, todo esto partió de la sociedad 5.0, los avances que se vienen, alineado con las necesidades que está afrontando Japón y también quiere también Japón ser un modelo para compartirlo con el mundo. Y eso, como tú bien dices anteriormente, ha sido desde mucho tiempo. Japón tiene una institucionalidad muy grande en apoyo a los países en vías de desarrollo. En Chile hay
JICA, si no me equivoco, el término donde apoya mucho a zonas con inversión del gobierno japonés. En países como Ghana, África, tienen un compromiso, la sociedad japonesa tiene un compromiso social muy enorme a nivel global. Y eso se ve en las tecnologías que hace Japón. Asimodo, no sé si conocen, Asimodo era un robot Honda, que fue uno de los primeros robots Honda que chuteaba un balón de fútbol. Era futbolista. Correcto. Antes de que y daba su salto, etcétera. Esto fue antes de que saliera el robot de Boston, Massachusetts, el Rocket Flip. Bueno, Japón lo tenía mucho antes y este robot ya lo retiró. Japón lo retiró hace aproximadamente unos 3 años. Lo retiró literalmente de su fila Honda porque su enfoque social ya no era tener un robot que chuteara balones o que fuera visto a nivel global como un tema de marketing. Abocaron todos sus recursos desde ese robot ahora para crear robots que den ayuda a la sociedad. Y ahí están robots, Honda ha creado una serie a partir de ese robot que ya no lo está creando, 3 o 4 gamas de diferentes robots que van a ir a ayudar directamente a los adultos mayores, a los hospitales, etcétera. Entonces el enfoque de Japón siempre va de la mano en cómo podemos nuestra tecnología darle a nuestros ciudadanos, primero que todo, y después eso compartirlo con el mundo. Y así hay innumerables casos que hace unos días atrás estaba leyendo con este concepto de SDGs, Sustainable Development Goal. Las compañías japonesas quieren alcanzar esos objetivos, los desarrollo sostenible en el tiempo. Y están haciendo con casos prácticos, no solamente de palabra y decir nosotros colocamos en nuestros registros como empresa, esto estamos haciendo. Ellos están contribuyendo a nivel Asia, Pacífico, en países como el sudeste asiático, con casos y con su tecnología. Uno de los casos que estaba leyendo en Indonesia con el sistema de todo el waste, de la basura, el reciclaje, etcétera, reciclar, esto lo transforma en energía y esto también, bueno, genera energía, toda la basura se incinera y se genera energía para la ciudad y darle beneficio a la población. Entonces sí hay millones de casos y acciones que se van a ver. Yo creo que esto de la pandemia que ha afectado a muchos, ¿no? Está de cierta modo acelerando toda la innovación en rápidos en pasos que antes no habíamos considerado. Y uno de estos es la forma de cómo nos comunicamos el día de hoy. Hace unos 6 años atrás, 7 años atrás, cuando estaba en Chile, hablaba de la online learning, virtual education o educación a distancia. Y en ese tiempo era como no. Y de un día para otro se vino todo. Pero la forma es afrontar los nuevos desafíos de innovación, estar preparado, obtener rápidas skills, capacitaciones y moverse al futuro, porque esta aceleración no va a parar, sino que no se detiene este tren como de Shinkansen, el tren de máxima velocidad. Esto no va a parar, esto va a acelerarse muchísimo más que como lo está haciendo ahora. Wow, es súper interesante. Ahora, hola Pablo, no te veía hace como muchos Hola, ¿qué tal? años. Hace como Hace muchos años. 6 años. Es genial esto de poder conversar contigo desde tan lejos. Tú mencionabas allí, ¿verdad? Esta búsqueda de calidad de vida en Japón. Nosotros, todos, yo creo que todos tenemos la esperanza y las ansias de buscar esta calidad de vida, pero acá nos topamos con una piedra de tope gigante, ¿verdad? Que es la brecha económica, la visión capitalista que tenemos en la actualidad en nuestro país y que no permite el acceso a todos en cualquier área tecnológica, porque acá hay una brecha muy gigante y, ¿verdad? Y cuesta mucho acceder. Matías decía algo tan simple como una aspiradora, pero no cualquiera puede tener acceso a esa aspiradora, sino que muy pocos tienen esa aspiradora. ¿Se fija? ¿Cómo funciona allá? ¿Cómo es el acceso a estas tecnologías? Mira, cuando hablamos de Japón, comúnmente lo primero que viene a la mente las personas, Japón es una sociedad extremadamente avanzada. Sí, es avanzada, pero es una sociedad de 120 millones de habitantes, sobre los 120.
no quiere decir, hay muchas personas que no tienen, no somos, no usan mucha tecnología en el diario vivir de Japón. Entonces, eso es muy común. Comúnmente el entender de que mucha gente cree que Japón está a años luz de nosotros y de otros países. Yo creo que tienen mucha tecnología, muchos avances, pero sin embargo hay mucha gente que tampoco no usa tecnología acá. Y es un ejemplo claro en la educación a distancia. Japón es uno de los países de la OECD que tiene por estudiantes, las salas de clase usan menos digital mobile devices en comparación con el resto de los OECD países. Entonces eso hace que Japón, el gap entre los estudiantes japoneses con de otros países de desarrollo sea grande. Las aulas de clase acá eran muy común como Chile, muy tradicionales, del lecture al frente. Y yo venía de Australia, donde Australia las clases eran una lecture, pero todo se grababa y después tú ibas a tu laptop, aprendías el laptop y tu clase, sesión de la lecture estaba grabada ya en parte de segundo. Entonces Japón creo que también no tiene esa forma de que no está todo completado, ¿no? Como sociedad, pero están avanzando rápido. Y yo creo que ahí está el punto clave, que es adaptarnos a los cambios. Yo creo que Japón es una de las sociedades como Chile, yo creo que se comparte mucho, por ejemplo, el tema de las catástrofes naturales, ¿no? Nosotros, Chile, hay que adaptarse rápido de los desastres naturales para poder afrontar lo que se viene. Japón, de cierta manera, la mentalidad, yo de mi punto de vista personal, creo que es muy similar. Viene el desafío, hay que pararse rápido, porque esta cosa se mueve. Ahora, las diferencias económicas, por supuesto que existen, pero también existe la curiosidad de la gente por aprender, por conocer, y ahora lo que son las redes, la tecnología, a un chico de Chile, desde el norte de Chile, Picas, puede estar escuchando este audio, puede estar leyendo o aprendiendo de la NASA desde su casa. Entonces, las restricciones ahora yo creo que no existen para las personas que quieren aprender, más y estar en esta sociedad que es una sociedad extremadamente ágil y con muchos recursos que tenemos en este sentido del recurso de la data, de la información. Fíjate que lo que más cuesta en el tema de lo que es inteligencia artificial, que es lo que va a producir los grandes cambios en el futuro, vamos a ir comentando algunas cosas porque eventualmente hay un tema ahí que es lo que va a producir el gran cambio. Yo creo que el advenimiento de la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, y de cómo estos algoritmos matemáticos van a poder producir un cambio y analizar datos de toneladas de datos, miles de datos. El tema es cómo adquirimos esos datos, ya que es uno de los grandes desafíos, ¿no es cierto?, en general, que en Japón, igual que en Chile, están por medio, por ejemplo, de un celular, de, como tú decías la otra vez, por las cuentas bancarias, por diferentes sistemas, y estos sistemas finalmente lo que hacen es obtener una información que a ojos de nudos, ¿no es cierto?, a ojos de una persona común y corriente como nosotros, no podríamos ver porque son millones de datos. Ya se habla de la minería de datos, ¿eh?, para poder ingresar allí y meterse de cabeza en ese mundo. Pero eso es lo que va a hacer el gran cambio en el futuro, el poder manejar la data, ¿no es cierto?, toda la información que va a estar disponible. Imagínate, son allá en Japón 120 millones de personas, en Chile no llegamos a los 20 millones, 22 millones por ahí andamos, ¿no es cierto? Y claro, obtener información es clave, yo creo que por ahí va un poco el tema. Luego, usarla en beneficio no de las empresas nomás, porque sabemos todos cómo funciona Google, cómo funciona Facebook, que estamos acá, ¿no es cierto? Usan la información para beneficio propio, esencialmente. Todos los que tienen sistemas de streaming de televisión o de audio, sabemos que vemos una película y nos ponen puras películas del mismo estilo porque el algoritmo dice, a este loco le gustan las películas de terror, le vamos a poner puras películas de terror para que siga viendo películas de terror. Y uno dice, no, si yo era curiosidad nomás, yo quería ver una, ¿no? Entonces, eso es el manejo de los algoritmos. Por ejemplo, recién en Chile,
se está hablando acerca de las políticas de inteligencia artificial. Para tener una política, se está hablando, se conformaron mesas, yo estoy participando en una de esas mesas de política artificial, de la política de la inteligencia artificial, que es muy interesante, ¿ya? Porque son cuestiones, no el uso del tema, sino que fundamentalmente el cómo esta política empieza a poner restricciones sobre la seguridad, sobre el tema de la propiedad de los datos, ¿no es cierto? Yo no quiero que me rastreen todo el día, ¿ya? Cuando uno dice, acepto las cookies, cada una de esas páginas te rastrea todo lo que tú haces, ¿ya? Y ese es un tema que no es menor. ¿Cómo lo estará enfrentando Japón en este rato que ya tiene el acceso a los datos de toda la gente, en todo sentido? Sí, correcto. Y esa es una de las bases de por qué se puede construir una sociedad 5.0, ¿no? Donde la data hace un papel fundamental, el data. Eso hace que también Japón haya durante muchos años haya acumulado una cantidad enorme de data y eso hace que también de que la información o generar esto que son las Internet of Things, IoT, pueda hacerse más práctico y más fácil en ayuda de la comunidad porque ya existe esa data. Claro, lo mismo que en Chile, estaba leyendo también lo mismo que tú me comentas, ya las estrategias de políticas AI ya lo tienen implementado el año pasado, 2 años atrás lo estaban discutiendo también en el gobierno. Pero hay un tema muy especial y yo creo que es importante considerar lo que es la privacidad. La privacidad en Japón es muy estricta. La privacidad es extremadamente estricta. Ya por un ejemplo muy simple, en un programa de televisión, acá tú ves un programa de televisión y van a enfocar a una persona, borran todo lo que es el edificio atrás. O sea, sale la persona y borran todo. Supongamos si hay un reality y que van a entrevistar a alguien, hay un programa que es acá que se llama Donde yo vivo, te podemos seguir y le cubren todo lo que es los edificios atrás, lo borran en la imagen. Muchas personas, mucha gente en la cultura japonesa, a muchos no les gusta aparecer en fotografías. Es un tema muy estricto. Y también, si hay una foto, esa persona, una foto que no está autorizada, no existen los copyright, obviamente que van a llegar un proceso judicial. Entonces, es un tema muy estricto y que Japón creo que tiene muy bien estructurado esa parte. Y claro, en otras partes, en otros países del mundo, no existe todavía esa política, ¿no?, de privacidad, de cuán importante en mi recolección de datos. Por ejemplo, lo mismo que como tú comentabas, Cambridge Analytica, lo que sucedió hace un par de años con Facebook, con esta información de millones de información que muchas compañías lo tenían. Eh, eh, cómo escapó de las manos esa cantidad de información y la tenía una cierta cantidad de empresas, alguna empresa tecnológica. Es inconcebible. Creo que eso no ha sucedido en Japón, en mi conocimiento. Y eso también hace porque las leyes de Japón son más estrictas. La data privacy es extremadamente complejo y eso se respeta. Y eso hace que también la sociedad no tenga ese concern, esa preocupación de que mi información, porque yo sé que de cierto modo están controlando bastante bien eso como gobierno. Y eso es un tema muy importante a considerar en todos estos proyectos donde se discuten esta implementación del AI o estas mesas de diálogo, donde lo más importante es la privacidad, lo más importante es mi información, a quién le entrego mi información, dónde se va mi data, quién la controla. Yo soy propietario Aquí de mi recién información. estamos en eso, estamos partiendo, o sea, es Claro. como, Sí, lo estamos recién se pensando. está conversando, ni siquiera hay Claro. hay nada. Oye, Pero Camila nos pregunta ahí algo muy interesante, ¿ah? Si existe una resistencia por parte de los adultos mayores a utilizar tecnología, considerando que es un país que se destaca por eso. mm, sí, mira, de hecho hay déjame explicarte un poco lo que, no sé si le comentaba, lo que es el shintoísmo. Japón ve de cierto modo, el shintoísmo no es una religión, es parte de lo que es, no una religión, sino mucho arraigado a su cultura, el shintoísmo. Y esto, Japón siempre ven lo que son todo artefacto, toda cosa tiene su soul, su espíritu.
los japoneses desde ese concepto ven los robots como que tienen su soul, que tienen su espíritu. Y desde ese concepto, como shintoísmo, hace de que la tecnología acá no lo ven como una especie de física, una mechatronics. Él me está facilitando, me está ayudando, a lo mejor me está acompañando. Lo que pasa con los adultos mayores. Hay una bastante paro, no sé si la conocen, es una foca artificial mecánica que le entregan en los Sí, centros de adultos mayores acá. sí. Entonces, el paro es prácticamente es una foca que no tiene ningún sonido, sino que más bien mueve la cabeza y cierra y abre los ojos. Y Paro ha sido muy popular en Japón por la interacción que existe con los adultos mayores, el tocarla, el acariciarla, el interpretarla, el conocerla. Y eso también ha sido, Paro se está expandiendo en Australia, la tiene en Estados Unidos. Sería muy interesante ver un Paro quizá en algún lugar en Chile, pero el concepto, más allá de que existe ese alejamiento, creo que Japón lo ve desde el punto de vista de que es parte como del espíritu del shintoísmo, tiene un soul esa alma, y eso es lo que tiene un alma, y eso es muy, muy, muy arraigado con la cultura japonesa, y eso también nos vamos también al concepto, alguien creó ese robot para ayudarme a mí. Entonces va a un tema más allá de uno físico, alguien dedicó su tiempo, sus recursos, algo para generar algo a mí, es un respeto, ¿no? Un respeto a la robótica, a lo que se ha generado y en ayuda de ello. Con decirte, hace muy poco, en mi ciudad, Fukuoka, se abrió una nueva empresa, no nueva, que se llama Robot Clothes, generan ropa para robots. Entonces, Ropa. ropa para robots. Entonces, todos estos robots que ya nosotros vemos, el de Sony Bank, que salen en los estadios, que está reemplazando a la audiencia, el que está en los aeropuertos ahora, este robot que está en muchas, que está ayudando a la educación, etcétera. Ahora ya se está creando ropa para los robots, para que el ser humano cuando ya interactúe, lo toques, ya sientas, ya no lo veas como una presencia física electrónica, sino que ya tengas una interacción con ellos. Ahora también existe en Japón lo que son unos pequeños robots que acompañan a las personas que están en soledad. Y es prácticamente eso, es una tendencia que está generando más, se está viendo más. Personas que trabajan todo el día, llegan a la casa y ya tienen un robot ahí que lo acompaña y les pregunta cómo está tu día, qué vas a hacer mañana, no te olvides de hacer esto. Esto puede sonar un poco muy, muy frío, pero esto está pasando y se está viendo porque las sociedades están avanzando y ya te digo, ya el robot ya no es como una presencia física, sino que es un acompañamiento, es una ayuda, podríamos decir un amigo, inclusive existen hasta relaciones acá en Japón, algunas ya extremas ya con robots. Hay una persona que se casó con un robot, pero ya son los avances ya de tecnológico que se ve, que indudablemente se ve acá en Japón, pero también el aspecto humanitario de la robótica tiene un factor muy importante ahí y yo creo que sería muy interesante aplicarlo. Sí, sí, sin duda. Hoy nos saludan desde el sur, ahí nos saluda Consuelo desde Temuco. Sí, es impresionante también esto. En algún día cuando estábamos haciendo la cápsula espacial con Matías y con Paz, dijimos, vamos a hacer internacionales. Nunca pensábamos que íbamos a ser tan internacionales que estábamos del otro lado del mundo hablando ahí con un amigo, con un chileno, ¿no es cierto? Siempre hay un chileno, dicen. Siempre hay un chileno en alguna parte. Y este chileno es un emprendedor, se dedica a la tecnología, a la educación y una de las cosas que ustedes de alguna manera muestran o venden en su empresa son estos chats de robots que hacen chat. Y me hizo recordar,
no sé cómo se llaman, Paula, y tú me das con el dato específico del nombre pero es un robot, ¿no es cierto?, que es un software en el fondo que permite interactuar con páginas web, que es lo habitual que uno dice, quiero que me atienda que me atienda una persona, no un robot, ¿no? Es como, Correcto. no, y eso es una cuestión muy, muy interesante que uno dice, pucha, ojalá eso pudiera mejorar en el futuro. Sabemos que ha ido mejorando notablemente. Y hay unas iniciativas muy, muy interesantes como son un robot, que es un software, que es una inteligencia artificial, que capta los estilos de comunicación de las personas y después reemplaza a una persona, lo conversamos alguna vez, Paz, después de que fallece. Entonces falleció tu mamá, falleció tu pareja, sigues interactuando con esta inteligencia artificial a través de un chatbot, que es como una cosa muy, muy extraña. Paulo. Sí, no, es muy cierto lo que tú comentas. Y claro, el tema de los chatbots, claro, el tema de chatbot, en el fondo era un proyecto que desarrollamos hace un par de años atrás con la Universidad de Queensland, donde era la interacción con los estudiantes que querían generar un proceso de respuesta rápida, y el profesor se demoraba 4 días, 5 días en darle una respuesta del assignment, y el estudiante quería la respuesta ahora ya, ahora ya. Entonces, aplicamos con el team en ese tiempo que tenía de developers, desarrollamos una básica chatbot comunicacional, en donde una serie de pequeños algoritmos se le preguntaba al chatbot cómo podría, qué pasa con mi assignment, cuándo es la entrega de la respuesta, y el chatbot de tener 5 días de atraso o de la respuesta, el chatbot le daba la respuesta inmediata, le decía, ¿sabes qué? Esta es, tu assignment fue entregado a tal fecha, y si quieres más información, te conectamos con el tutor. Entonces generamos esa conexión de que el académico de tener 500, no sé, pongámosle, las lectures en Australia eran muy grandes, son a veces 200 estudiantes, lectures, pongámosle de tener 200 emails, el fin de semana que la profesora no tenía tiempo para leerlo, el chatbot le cortó un 99% de la respuesta. Y ahí en el código, los developers, las máquinas cerebrales que trabajaba yo, esos maestros, coincidimos, les decía yo que pudiéramos hacer esa respuesta rápida, y generamos de que esa respuesta era conectada con el tutor. Entonces el tutor le daba la respuesta si ya querían una información más personalizada, cuando ya le conectábamos con el tutor, y ahí se generaba una conversación ya al próximo. Entonces generó acortaba los tiempos de comunicación entre el estudiante, las respuestas rápidas, etc. Y son proyectos que no cuestan mucho, son muy, muy fáciles de incorporar en temas Es solo hacer de el universidad. algoritmo preciso, nada más. Es encontrar la Sí, pregunta y la respuesta y que la red aprenda. correcto, correcto. Y existen también estas herramientas que son empresas que estén conectadas con la industria, donde apoyan a universidades para prototipar su tecnología. Entonces, eso lo veía yo muy seguido en Australia cuando trabajaba en una universidad, ya, donde Amazon, por ejemplo, ya entregaba cierta cantidad de cupos para que las personas de los IT, estudiantes de computación, pudieran certificarse y aplicar su herramienta a hacer prototipos con acceso gratuito. Entonces, yo creo que también faltan esa iniciativa de las personas de decir, oye, estas multinacionales o empresas quizás están muy arraigadas pero también estas empresas muchas entregan acceso gratuito, eh, de avanzada, usen este software, usen para que ustedes prototipen y aprendan de nuestras herramientas, porque en el futuro, si salen o se egresan de la universidad, quizás lleguen a trabajar a nuestra empresa. Entonces, es una asociatividad que existe, y eso es lo que tiene que verse mucho, afrontar con los desafíos que pasa ahora. O sea, las empresas tienen que estar muy alineadas con la industria, Sí. de la mano. No puede existir ese gap, porque cuando Y con la ahora están sociedad. preparando, por supuesto, con la sociedad sobre todo, si en el fondo llevar a un objetivo, eh, darle un beneficio a la sociedad también. Porque como yo te contaba la otra vez, tener una persona, un estudiante, 4 años en una universidad y egresarlo y encontrarse con 4 años de que lo que yo estaba viviendo en la universidad no existe, lo que yo estoy afrontando ahora no me lo enseñaron en la universidad. Eso, así de rápido se está moviendo esta sociedad, este mundo.
Entonces, Sin duda. por eso, volviendo a lo que tú me comentabas, mi empresa se especializa, o nuestros servicios, soluciones se especializan en micro training, micro workshop. Prácticamente en concentrar estas horas de lecture, las hacemos en capacitación específica de 3, 4 horas, 2 horas, puntual a lo que quiere, una certificación con un Smart Certificate y vamos, vámonos para el otro entrenamiento. Así estamos avanzando. Lecture que dice Pablo, son las clases, para los que ahí no pillen el código, ¿no? Pablo se le va olvidando el español. ¿Cuántos años lleva fuera en el extranjero, Pablo, tú ya? La primera vez salí en el 2009, 2008, ya salí a Australia. Y de ahí he estado in and out en Australia, he estado en Australia, fuera, regresé a Chile en un proyecto cuando no estuve allá, y después me fui a Holanda y luego ahí saltando a Japón. Ya en ese tiempo era solamente de vacaciones, pero ya me estaba radicado en Australia, y después ya la decisión de movernos el año pasado, ya de radicarnos en Japón, Y antes del casado con corona, una por si acaso. japonesa. Sí, sí, Oye, sí, Pablo, sí, casado con una japonesa. sí, así es. Eso. ¿Y el japonés? Mi ¿Y el señora, japonés cómo va? mi señora es japonesa. Nihongo ga kashi desu. Chattomate. Muy poquito, muy poquito, muy poquito. Pero ahí Es estamos. complicado. Qué genial, qué genial. Yo creo que todo esto que estamos conversando ahora, que lo que permite fundamentalmente, ahí como conversaba incluso Sebastián, un amigo psicólogo, que permite incluso la interacción con personas en términos de habilidades sociales, es todo una modernización de la realidad, ¿no es cierto? O sea, cómo nosotros nos vamos enfrentando a esta realidad tan distinta, y cómo empezamos a asumir las tecnologías. Em, Hoy es el último capítulo de esta serie, les decíamos desde el principio, ¿no es cierto?, a los que se integraron, llevamos más de 27 episodios, partimos con Matías haciendo el podcast en diciembre del 2019 y en enero hicimos los primeros capítulos, después seguimos en el Facebook haciendo este chat vivo, ¿no es cierto? Y ya completamos 27 episodios, hemos entrevistado a personas ahora podemos decir, de todo el mundo. Pero en general amigos, gente muy amable, igual como tú, ¿no es cierto? Entrevistamos a personas del sur, por ahí estaba Consuelo, que nos habla desde Temuco, el colega tuyo, Matías, que nos saludaba también desde Chillán o Talca, no me acuerdo. José, Una persona que nos saluda desde Ecuador. Panamá o Ecuador, ¿sí? Eh, la verdad es que uno cuando parte con este tipo de cosas, nosotros partimos con esto, con la intención siempre de difundir conocimiento. Ese era el principal propósito. Y el diseño que usamos fue este de las redes sociales, como eran gratuitas, dijimos, aquí la hacemos porque la gente no tiene que pagar. Es como podemos llegar a mucha gente sin que tengan que pagar. Y cada capítulo fue progresando, la gente que se nos fue conectando y llegamos en episodio hasta 4.000 personas, el acceso así. Nosotros decíamos, esto es increíble, no lo podíamos creer porque es mucha gente, ¿no es cierto? Hemos hablado de cerebro muchas veces. Yo creo que si nos ponemos a contar las veces que hablamos de funciones ejecutivas, terminaríamos como son un montón de veces. Hablamos de autismo, de lenguaje, de síndrome de Down, de integración, de déficit atencional. Y ahora estamos terminando el programa con un gran invitado desde Japón, absolutamente internacional. Es esta cosa que uno decía, eventualmente podríamos, ¿se acuerdan? Con Matías y Paz, decíamos, no, si pronto vamos a estar hablando con gente del extranjero y con Pablo nos conectamos, ¿no es cierto?, desde de LinkedIn, ¿no es cierto? Así, yo estaba cachureando porque me salió un mensaje así y dije, oh, Pablo, mira, está ahora en Japón, ¿por qué no lo contacto y nos ponemos a conversar? Y así en estado llegamos a esto. Y Pablo me di cuenta que tiene un emprendimiento ahí, una empresa, ¿no? Ya no es un emprendimiento, es una empresa, ¿no es cierto?, que se dedica al microtraining, al entrenamiento rápido de soluciones rápidas, ¿no es cierto?
y tuvo una experiencia, ellos hablan de soluciones, ahí Pablo después nos va a contar eso porque me parece muy, muy interesante el concepto, donde estuvieron trabajando con este tema de telesalud y de aprendizaje virtual, ¿no es cierto?, en unas escuelas de medicina. Cuéntanos de ese caso porque me pareció genial, ¿no es cierto?, como para ir matizando, porque alguien nos va a decir, bueno, ustedes no hablaban de cerebro. Sí, también hablamos de cerebro y de estas cosas, así que, Pablo. Sí, fue un proyecto que estuvimos involucrados en aproximadamente 3 años atrás en Australia, en la Facultad de Medicina, y particularmente era generar esta interacción con estudiantes de medicina, donde primero, segundo año, tercer año de medicina para poder interactuar con pacientes de forma remota. Y ahí aplicamos lo mismo que tú bien dices, casi una forma de interactive ebooks que generamos para ellos, donde generamos estas plataformas para el iPad, donde se podían entrar en los iPad y ver el paciente su ficha virtual, era su ficha virtual. Y luego de eso, ya antes de esa práctica, se generaba esa forma de interacción, como nosotros ahora se conoce mucho como el hybrid learning, ¿no es cierto? Que es una mezcla del hybrid learning face to face, presencial, y la mezcla con lo virtual, que es el hybrid learning, que eso es lo que está mucho ahora. Y en ese tiempo, hace 3 años atrás, estábamos haciendo ese proyecto. Y claro, la parte de la medicina era prácticamente generar este campo de interacción y donde estos estudiantes también tenían que asistir a lugares remotos en Australia. Y esto particularmente era interesante porque a través de en ese tiempo cuando estábamos usando Zoom, queríamos pilotear la idea de generar con HoloLens, en ese tiempo donde podíamos conectar con Zoom y tener un paciente virtual a través de conectado con HoloLens, pero en ese tiempo la capacidad tecnológica no daba, no la teníamos. Pero sin embargo aplicamos otras herramientas que eran Pearson, que era o la HoloPatient, que es el paciente virtual que tú te colocabas en la plataforma y tú examinas al paciente holograma al frente tuyo, donde ves la parte medicinal, etcétera. En todo ese tema visualizamos, prototipamos, experimentamos, porque hay un tema clave cuando uno presenta proyectos de innovación tecnológica, de Smart Cities, existe siempre el área y que no nos olvidemos nunca el prototipo. Y a mucha empresa, muchas universidades quieren de inmediato quieren implementar a gran escala. Y eso no existe, nada existe a gran escala. Siempre llevarlo desde un pequeño curso, como yo cuando me acuerdo en ese tiempo hablaba contigo, Mauricio, levántelo en un curso, 3, 4 estudiantes, si funciona, llévelo a una más un poco más grande y después ya lo prototipan en toda la facultad y luego a nivel institucional. El prototipo, el análisis es muy importante y el diseño también estructurado con expertos, porque ahí también llega la forma de generar ideas y colocamos hasta un panadero ahí en la persona, en el prototipo, que a lo mejor tiene una idea increíble, pero a veces no era la persona correcta para ese proyecto. Y ahí hay un tema también de las skills, como tú comentabas, las skills son importantes, tener personas con las capacidades necesarias y tecnológicas para poder levantar estos proyectos que son en beneficio de la sociedad en el fondo. Esta mochila de herramientas que debería juntar, ¿no es cierto?, que debería tener cada estudiante, cada profesional que egresa, es el gran tema. Sabemos que es una cuestión súper compleja, y ahora con esto de la pandemia nos fuimos de una patada, ¿no es cierto?, al mundo virtual y el aprendizaje en línea. Y les comentábamos el otro día a los estudiantes 2.0, que les decíamos cuando estuvimos aquí en la cápsula, decíamos, en realidad, lo que nosotros hacemos es educación remota de emergencia, porque la educación Debería online ser es una cuestión 5.0. bastante... Claro, ahora sí, pues ahora podríamos decir esto es 5.0. ¿Ya? Sin embargo, como te decía, es complejo. Chile está muy lejos. Imagínate, nosotros estamos en la misma ciudad y tenemos muchos problemas con el Internet. La capacidad de los estudiantes de tener software o equipo o computadores. Muchos estudiantes se conectan con su teléfono, que es lo único que les sirve para poder funcionar. Y no es lo mismo ver en una pantalla de 5 pulgadas, de 8 pulgadas, que ver en una pantalla de un computador. Es muy diferente. Toda esa es una realidad que nos
Tiene, pero Pero muy, ojo, muy lejos, ¿ah? Muy lejos. la tendencia de educación a distancia hace de que los smart devices o los teléfonos tengan una alta retención para los estudiantes. La generación Z Sí, ya claro. nacieron con un 60-70% manejan lo que son los smart devices. Entonces tú lo colocas en una pantalla, muy poco van a interactuar, pero cuando ya lo tienes en forma de device o en iPad, por ejemplo, Sí, ¡puf! Ahí. claro. Entonces es una forma, a veces también existe la forma, la idiosincrasia de creer de que a veces la tecnología en las salas de clase no es lo mejor. Y personalmente trabajando con tecnología, las tecnologías como los iPad o las smart devices o los teléfonos inteligentes en la sala de clase, es una ayuda para el profesor. No hay que tener esa resistencia de que la tecnología no va a funcionar. Es una ayuda y es un acompañamiento que me va a conducir a una mejor interacción con mis estudiantes, alcanzar mejores retención con mis estudiantes, porque en muchos casos hay niños o estudiantes que son tímidos, que no tienen esa interacción, skills que otros estudiantes tienen, la comunicación, y el iPad o la tablet o el teléfono es una forma de comunicación para ellos. Y Claro. ahí está donde, por ejemplo, puedes crear estos quizzes o respuestas desde los teléfonos y las respuestas las generan. Y eso existe en los proyectos que yo estuve trabajando en la UNAP, hicimos un proyecto así, similar, y ya contábamos con las mismas realidades que existen en Japón, los niños de Japón, estudiantes o los estudiantes en Australia. No existe diferencia, eran iguales. Entonces yo creo que ahí está cómo usamos la tecnología apropiadamente y cómo a veces nos sacamos de la idea de que no lo podemos hacer o está muy alejado o muy distanciamiento de esa tecnología. Te voy a dar un ejemplo de Smart City. Fukuoka City es una ciudad que está muy, muy alejada de las grandes ciudades, potencias de Japón como Tokio, Osaka, etc. Y existe lo que es la aplicación Line, que es como el WhatsApp, pero Line, que es lo mismo pero es como de comunicación, de chat. ¿Y qué es lo que hizo la municipalidad? El concepto de Smart City comúnmente se cree una gigantesca infraestructura, una multinacional llega, nos instala sensores por todos lados y ¿qué mejor sensor que esto? Que lo tenemos todos los días en nuestro bolsillo. Entonces lo que hizo esta genial aplicación Line generó una asociatividad con la municipalidad de acá y donde todas las personas, por ejemplo, acá a mí me llega una notificación a la aplicación Line donde el día martes, Pablo, no te olvides de sacar la basura, el reciclaje, las botellas de reciclaje. El día jueves no te olvides de reciclar las latas y te llegan notificaciones. Si tú quieres sacar una booking o una reservación para el council, para la municipalidad, lo haces de la aplicación Line. Tiene una pantallita exclusivamente generada para la municipalidad. No estamos hablando de una mega infraestructura, de una mega inteligencia AI Pero o funciona muy bien. recursos. Funciona, Aporta la calidad de vida. Aporta la calidad de vida. funciona, correcto. Oye, nosotros tenemos que decir que hoy día Matías se nos va a ir un poquito antes. De hecho, está ahí medio preocupado porque tiene una reunión con sus compañeros del grado académico que está estudiando ahí, su doctorado, ¿no es cierto? Así que le vamos a dar la pasada a Matías para que se despida de todos los oyentes que lo van a escuchar ahora o después en el podcast. Así que, Matías. Un futuro. Bien, antes que todo, ¿cierto? Acercarlo a nuestra realidad, abrir un poco nuestras perspectivas, es algo que a muchas personas les viene bastante bien. Así que muy, muy agradecido, un gusto haberte conocido en Igualmente. este contexto, que eso como primera cosa. Y bueno, agradecer la oportunidad nuevamente, Mauricio Paz, ha sido un trayecto bastante bonito, significativo, intenso en algunos momentos, muy, muy entretenido. Hemos pasado por temas súper densos, pero como siempre hemos tratado de llevarlo de una forma liviana, amena, y por las réplicas que hemos tenido parece que ha sido como lo hemos proyectado en nuestras mentes. Así que nada más que agradecer a todas las personas que nos escucharon de forma, ¿cierto?,
regular, a quienes nos ven en el futuro, nos escuchan en el futuro. Y bueno, ya veremos lo que se viene para el próximo año y bueno, en alguna plataforma nos encontraremos. Eso es lo Sí. importante. Así que Gracias, Matías, por habernos acompañado durante todos estos jueves. Antes estábamos los viernes, pero por Sí, cuestiones ¿verdad? de trabajo nos tuvimos que pasar para el jueves. Le agradecemos profundamente, Matías, así que vaya nomás con su reunión. Nos seguiremos viendo, como siempre, ahí trabajando pegado al computador, así que gracias, Matías. Que estén súper bien, un abrazo. Muy bien. Chao, chao. Gusto, Nosotros vamos a Matías. terminar con Pablo acá la reunión, porque en realidad lo comprometimos a Pablo, le quitamos su tiempo, lo hicimos levantarse temprano, No, con todo el frío ahí, con los 3 grados de temperatura. no, no se preocupen. Para mí encantado Sí. compartir con ustedes, así que feliz, Yo, feliz. yo creo que esta opción, esta posibilidad de comunicarnos con gente, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el mundo, es algo muy, muy entretenido y llevárselo a las personas como temas también es una cuestión que es una responsabilidad. Si uno es un profesor universitario, ¿no es cierto?, es casi que una obligación, ¿no es cierto? Yo pienso que todos los profesores deberían hacer este tipo de cosas, es como parte de lo mismo, pero nosotros queríamos acercarlo a la comunidad, ese era como el principal objetivo, ya llegar a la Excelente iniciativa. gente común y corriente. Sí, Excelente. Los felicito por esta iniciativa. Es muy común verlo, quizá en Australia, ver estos podcasts muy de distintos tipos de conocimiento, ya sea no solamente de universitarios, sino que de innovación, tecnología, medicina, etcétera, y que la hayan implementado. Así que muy bien, los felicito mucho. Excelente iniciativa. Vamos hacia el 5.0. exactamente. A paso lento. A paso lento nos acercamos a la sociedad 5.0. Vamos a empujar el carro como siempre. Y la verdad es que, pucha Pablo, estamos muy agradecidos de que nos hayas podido acompañar. Ha sido muy entretenido por lo demás, ¿no es cierto? Yo, la verdad es que uno se imagina ese proyecto y dice, qué genial esto, él está en el día viernes y nosotros estamos todavía en el jueves. Qué genial esto está en Japón, al otro lado del mundo. Y nosotros estamos acá en Iquique, en el norte, para los que nos escuchan, ¿no es cierto? Después, el norte de Chile. Es una ciudad muy pequeña también, Iquique acá no llega a los 150.000 habitantes, por ahí más o menos será. Poca gente, ¿no es cierto? Un clima muy especial. Yo no sé, Pablo, si tú eres iquiqueño o ahí esa parte la No, desconozco. no soy de la sexta región, de zona de Guásaro, San Ah, Fernando de la eres de Matanza. Guasilandia, igual que que yo. tú. ¿Me ¿Sí? vas a creer, Pablo, que yo nací en Requinoa? Ay, mira, yo soy de San Fernando, nací en San Fernando. Son vecinos. Somos Guasilandia Somos, absoluto. A ver si- somos vecinos, somos vecinos de la sexta región. Zona Guasa, como se dice, ¿no? Son aguas. Ahora andan todos en Sí. bicicleta ya, pues. Claro, exacto. O en bicicleta. Oh, sí, aquí saludamos, voy a saludar a mi mamá, a mi papá, que a veces nos escuchan ahí en la cápsula o nos escuchan después. Darles ánimo ahí, estaban medio enfermos, ¿no es cierto? Saludar a todos los estudiantes que nos van acompañando. Sabemos que entran, salen, depende de las clases que tengan, depende de los Sí. trabajos. A veces nos están escuchando, saludar, pero absolutamente a todos aquellos que nos decían, profe, es nuestro panorama del día jueves, en la tarde. Oye, Eh, y perdón, Mauricio, y dale, dale, quizá dale. para promocionar esto también, esta invitación, agradecerle a ustedes, les voy a dejar un cupón de descuento si aquellas personas que deseen interesarse en realizar una certificación con nosotros, con Sunagaru EduTech. Los dejo cordialmente invitados para que visiten nuestra página y que ingresen. Y si ya se deciden con el workshop que vamos a hacer el próximo año, en enero, vamos a hacer 2 micro workshops. Quedan cordialmente invitados a registrarse y les dejamos el código Ah, ya. cápsula espacial 21, Bien, bien. cápsula espacial 21, y ese código ellos van a ingresar y les vamos, con mi team ya lo conversamos acá, les podemos dar un 20% de descuento en esta certificación, donde al terminado este micro entrenamiento nosotros les hacemos llegar su certificado con Smart Certificate que valida sus capacidades y
Y esto es todo alineado con la sociedad 5.0, pero también con conocer un poco más lo que es la aplicación de los SDGs, Sustainable Development Goals, y va a ser en español, que eso va a ser muy importante. Lo vamos a publicar ahí en la, lo vamos a poner página, en la página del cápsula. Facebook y en las Va a otras ser en páginas que tenemos. español, que ya lo teníamos, ya lo habíamos hecho en japonés y lo habíamos hecho para nuestro mercado en inglés, pero esta oportunidad exclusivamente lo vamos a hacer en español y en dos fechas este workshop. Entonces quedan cordialmente invitados para que puedan incorporarse y van a tener acceso a esta capacitación de Japón y de muy avanzadas skills que se necesitan en el día de hoy, en estos tiempos de hoy. Sí, impresionante. Quedan cordialmente invitados. Vamos a poner toda la información en los lugares que correspondan, ¿no es cierto? Y pucha, cómo agradecerles a todos los que nos acompañaron en toda esta órbita, en todos estos vuelos, en todos estos viajes. Pablo, no sé si tú sabes, pero nosotros nos pusimos la cápsula espacial porque inicialmente era una cápsula informativa, ya, pero había muchas cápsulas informativas, teníamos que ser diferentes y por otra parte éramos bastante dispersos en la comunicación, así que éramos muy volados, así que a Llegamos un nivel espacial, por lo tanto Ya llegaron al terminamos espacio. hablando de una cápsula espacial. Genial. Recuerdo mucho a la persona que vino desde Santiago, ¿no es cierto? Era la persona que creó este grupo para niños con síndrome de Down. Ay, sí. No me acuerdo el nombre en este rato, pero estuvimos conversando como 1 hora y media, mucho rato, ¿no es cierto? Y ella dice, lo primero que dice, han hecho que mi sueño realidad. Y nosotros nos quedamos mirando así como, ¿qué hablar en la radio? No, me dice, estar en una cápsula espacial. Siempre quiso ser astronauta. Entonces, la verdad es que hemos tenido de todo tipo de invitados, ¿no es cierto? A estudiantes, a psicólogos, psiquiatras. Sí. Recordamos ahí a Julio que nos acompañó, un gran amigo también, ¿no es cierto? Además que yo creo que lo más importante es que nuestros oyentes han participado mucho, nos han hecho muchas consultas, aportes, Sí. grandes aportes han sido de parte de ellos. Así que felices, yo creo que muy felices. Y Pablo fue el que llegó al último, ¿ya? Pero desde Japón, no es menor, así que no es cualquier cosa. Sí. Ahí nos pone Carolina. Gracias por la invitación. Era la directora de DAN 21 fundadora Chile. de DAN 21 Chile, exactamente, que partió en España ese tema, entonces aquí tenía una filial y nos contó una historia que involucraba hasta Julio Iglesias. ¡Wow! Sí, wow. La verdad es que... No, hemos escuchado unas historias increíbles, sí, geniales. Muy increíbles, y de verdad que cuando uno lo repasa hacia atrás, ¿no es cierto? Es muchas cosas muy divertidas, los vamos a echar de menos, porque cada jueves nosotros teníamos que prepararnos desde muy temprano, preparar los equipos. En este rato estamos grabando todo con software y con equipos que son de la universidad para tener la producción del podcast posteriormente. Y qué más agradecer que a todo el mundo nomás. Yo creo que más que nada que esto se transformó en una... Es como conversar bueno, estamos en nuestra casa, pero... Pablo está en su casa. Es como que todos hemos logrado esa conversación como íntima, en cierta forma. Exacto. Relajada, tranquila, sin una... Habían personas que nos decían, pero no me dan las preguntas, algún guión. No, esto no tiene guión, esto nos lleva hacia el tema que nos interesa a cada uno, en realidad. Sí, me ha tocado estar en otro webinar y cosas ya, webinar, claro, con esa pauta que te llega al principio de esto, hay que hablar, etcétera, y tienes que seguir seguirse, pero de esta forma distendida, más amena, hace que también uno fluya más las ideas y se sienta más libre, un poco más acogedor, ¿no? Como en casa. Como sí. Exacto. Una once en casa, que eso que no lo hago hace muchos años ya. Imagínate. Sí, terminamos realizando, como dice Camila, una comunidad, creando una comunidad de personas. Más de 300 seguidores en este mismo Facebook, ¿no es cierto? Extendido a mucha más gente después. Nos saludaba Patricia Poblete desde Rancagua, ya, también de la sexta región. Es increíble esto, sí, nos saludaban el otro día desde Puerto Montt, desde Temuco, desde Antofagasta, de Santiago, de diferentes partes de Chile.
y hemos tenido una interacción. Por lo tanto, yo creo que hemos cumplido con el propósito de vinculación con el medio, que era uno de los propósitos también de este Excelente. sistema. Pablo, Excelente. te agradecemos tu tiempo, tu paciencia. Vamos a promocionar todos los espacios que tú tienes ahí, ¿no es cierto? Porque en realidad el trabajo que están haciendo ustedes es extraordinario, muy, muy interesante. Proporciona muchas herramientas. Estas skills que llama Pablo son las herramientas del futuro. La verdad es que lo que hace falta es tener más herramientas y es la pega que nos queda por delante. Yo creo que Gracias. no tengo más que agregar. No sé, ¿tú, Paz? No, que a lo mejor en algún día nos veremos en Japón. Sí, a lo por mejor supuesto. iremos Venga. a visitar allá a Japón. Después de que todo este tremendo año Sí. pase, bienvenido. Y sería genial. Y no vayan obviamente a las ciudades grandes como Tokio, Osaka, pero también pásense a Fukuoka, que es una ciudad bastante innovadora, con bastante mentes brillantes. Hay muchas startups acá innovando, disruptiendo la escena tecnológica, así que quedan cordialmente invitados también. Y no, Paz, Mauricio, muchas gracias nuevamente por la invitación. Sembrar este pequeñito conocimiento para mí es grandioso, hacerlo para la comunidad latina que escuchan, para Chile, para Iquique, y para aquellos oyentes que no, a mí me toca compartir con muchas personas de distintos países. Y he estado presentando, antes de acá estuve en una conferencia en Singapur, presenté el año pasado, he estado presentando en Filipinas, pero no es como llegar a nuestras raíces, cultura latina, y levantar esto, que es una comunidad que también existen personas distintas con distintos conocimientos, capacidades, y aportar a la sociedad, aportar con este granito de arena, porque ustedes están haciendo un aporte gigantesco a la comuna y a la sociedad local y también nacional. Así que los felicito nuevamente por esta genial iniciativa. Gracias, Pablo. Ha sido un placer, como siempre, y nos vamos en el último episodio de la cápsula espacial. Un abrazo para todos los cosmonautas y astronautas. Los extrañaremos a todos. Nos extrañaremos. A ver si nos vemos en el futuro. Que estén muy bien. Un abrazo para todos. Bye, bye. Adiós.